Hipotálamos Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presentan sus soluciones para catástrofes naturales. Gestión de terremotos. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La revolucionaria idea que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es la maestría en el manejo del riesgo, la noción que el futuro es más que un capricho de los dioses, y que la humanidad no es pasiva ante la naturaleza. La esencia de la gerencia del riesgo yace en maximizar las áreas donde tenemos algún control sobre el resultado, mientras minimizamos las áreas sobre las cuales no tenemos control, y el vínculo entre causa y efecto es desconocido. Dos tipos de desastres debe enfrentar la humanidad, los más recientes y cada vez más riesgosos, los causados por los humanos. Y los tradicionales, los causados por la naturaleza. Esta presentación se concentra en estos últimos, ya que las metodologías matemáticas para enfrentar cada tipo son diferentes. El enfoque general de HAI es conectar modelos de analítica predictiva y prescriptiva, lo que implica una visión holística integrada, multidimensional espacio-temporal, de toda la cadena de suministro de servicios de respuesta a desastres. La analítica predictiva se basa, principalmente, en las redes neuronales artificiales, el machine learning, y los métodos probabilísticos complejos, y la analítica prescriptiva en programación matemática, más conocida como optimización. Proceso de gestión del desastre. Acciones anteriores al desastre. Mitigación, conjunto de medidas para prevenir o reducir el impacto de los desastres, y preparación, preparar a la comunidad para responder mejor cuando ocurra un desastre. Dada la incertidumbre con respecto a los desastres, la teoría indica que la única forma de prepararse para los desastres es caracterizar probabilísticamente el riesgo, con análisis predictivos, y con base en esa información para tomar decisiones óptimas sobre cómo mitigarlo, y cómo prepararse para ello, utilizando analítica prescriptiva. El proceso implica tomar decisiones por adelantado, independientemente de los escenarios futuros, y simular decisiones para cada uno de esos escenarios. La decisión debe considerar el valor esperado del beneficio, o el costo, y el control de los riesgos extremos, que no deben asumirse. El proceso de optimización estocástica implica 3 etapas, 2 de análisis predictivo. Modelo de proceso estocástico, convierte los datos históricos en un modelo probabilístico dinámico, y generación de escenarios sintéticos, convierte el modelo dinámico en un árbol de escenarios sintéticos. Cuando hay datos suficientes, estos dos procesos pueden ser algorítmicos, de lo contrario es necesario recurrir a un comité de expertos. Y una etapa de analítica prescriptiva. Optimización estocástica. Convierte el árbol de escenarios en decisiones aquí y ahora, y con la simulación de las decisiones futuras, genera funciones de distribución probabilística para el futuro. El modelo debe incluir restricciones de control de riesgo extremo. Se sugiere utilizar el valor condicional en riesgo como indicador de riesgo. En este caso, las decisiones a implementar están asociadas a la política óptima de asignación de recursos, para mitigación y preparación. Para ser efectivos en el proceso de gestión de desastres se requiere disponer de base de datos histórica de eventos del tipo de desastre. Modelo de inteligencia artificial predictiva híbrida, se sugiere el filtro de Kalman. Simulador del proceso físico del tipo de desastre, y modelo de optimización estocástica especializados para el tipo de desastre. Acciones posteriores. Reacción. El uso de recursos y procedimientos de emergencia para preservar la vida, la propiedad y el medio ambiente de la comunidad, ya que el desastre está ocurriendo. Recuperación. Conjunto de acciones a largo plazo para estabilizar la comunidad y volver a la normalidad. La reacción y recuperación después de ocurrido el desastre implica acciones durante el desastre y acciones de reconstrucción. Caso, gestión de terremotos en Seattle. Los datos magnéticos sugieren que la falla de Seattle se formó hace 55 millones de años, cuando la mitad sur de una cadena de islas volcánicas subducidas se acumuló sobre el continente, y se separó de otra parte de la estructura,
desgarrando el borde de Norteamérica. Científicos del Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington concluyen en un estudio, publicado en la revista Tectonics, que la peligrosa falla de Seattle se desarrolló cuando el borde del continente norteamericano se dividió hace más de 50 millones de años. Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de terremotos en Seattle. Reto: desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de desastres naturales. El objetivo general es reducir al mínimo el posible impacto económico negativo y las pérdidas de vidas humanas. Solución: diseñar un conjunto de modelos matemáticos para abordar los problemas derivados de la gestión de desastres naturales basados en modelos de programación estocástica. Para ello, se estudia el comportamiento histórico de la naturaleza tratando de conocer probabilísticamente qué puede suceder para tomar decisiones dónde, cuándo y cómo asignar recursos para mitigar /diagonal o prepararse para el desastre. Los modelos sintéticos de generación de escenarios para cada tipo de desastre deben ser generados por expertos en la materia. Resultado: la implementación del DSS para Seattle. Gestión de terremotos en Seattle. Pacific Rim Visualization and Analytics Center, PARVAC. Se compone de los siguientes componentes informáticos. GOSIR, optimización geoespacial de la información y los recursos estratégicos. Plataforma de modelos matemáticos y algoritmos numéricos para el apoyo a la toma de decisiones en la gestión de emergencias. HIC-3, entorno de mando y control móvil justo a tiempo. Puesto de mando para el despliegue de personal en respuesta a emergencias, para optimizar el flujo de información sobre la emergencia y la respuesta durante un evento emergente. RIMSIM, simulador de primera respuesta para las amenazas comunes de la cuenca del Pacífico. Software basado en un sistema modular, para simular comunicaciones de primera respuesta, artefactos comunes y acciones de respuesta con el fin de evaluar y mejorar el nivel de conocimiento distribuido. Y B-Search, sistema de ayuda a la búsqueda visual, mediante estrategias de detección de imágenes o patrones, y mediación tecnológica. Los sistemas de soporte de decisión para la preparación y respuesta de un desastre son desafiantes por incertidumbre de los eventos y dificultad para obtener datos en tiempo real. GOSIR desarrolló modelos de optimización para la localización y la asignación de suministros médicos para ser utilizados en las emergencias para la región de Seattle. La distribución de suministros requiere una serie de decisiones. Antes del evento. Localización de bodegas y niveles de inventario de los suministros médicos. Después del desastre. Asignación optimizada de suministros médicos a hospitales para reducir el tiempo de entrega. En la etapa de preparación. RIMSIM y GOSIR integran el entrenamiento de personal en un centro de comando para los desastres. RIMSIM se utiliza para la simulación del ambiente de entrenamiento. Por otro lado, GOSIR se utiliza para la toma de decisiones óptimas. En la etapa de respuesta, GOSIR se utiliza para la toma de decisiones de transporte en tiempo real mientras la información de demanda de suministros es recolectada. Los modelos que se deben utilizar antes del desastre son: modelo de optimización estocástica, por escenarios. Selección de bodegas, y determina el nivel de inventario balanceando el riesgo de los desastres con la entrega a tiempo de suministros. Modelo de transporte. Transforma las órdenes de transporte en asignación óptima y ruteo de vehículos. En la fase de respuesta, el modelo fundamental es modelo de optimización en tiempo real. Da como resultado la asignación y ruteo de vehículos con la información actualizada de las condiciones de transporte y la demanda actual, y la información de suministros. En este ejemplo académico, se consideraron 2 escenarios sísmicos de Seattle para el análisis. Seattle Fault, MI 6,7 with Probability 0.6, and Cascadia Fault, MI 9,0, with Probability 0.4. Adicionalmente, se consideraron 3 centros de distribución, 10 hospitales con demandas de servicios de salud dependiendo de la falla, 62 rutas que conectan los centros de distribución con los hospitales, y un tipo de suministro médico. En la tabla se presentan los resultados obtenidos para la etapa de preparación, entre los que se encuentran: Inventory levels in each warehouse,
expected quantities transported between warehouses and hospitals, and routes use. Inventory levels are decisions variables here and now, and they are independent of failure. Transport flows depend on each scenario. They are simulated variables. Gestión del riesgo sísmico. Caso, la Toscana italiana. El documento. Earthquake Risk Management via Stochastic Optimization, a Case Study for an Italian Region. Describe como un modelo de optimización estocástica espacio-dinámico, que considera las complejidades e interdependencias de los riesgos catastróficos. Se ha personalizado para incorporar explícitamente las características geológicas de una región, los parámetros de los peligros sísmicos, y la vulnerabilidad del entorno construido. En su forma general, el modelo puede analizar la interacción entre la inversión en medidas de mitigación y las medidas de distribución de riesgos. Se presta especial atención a la evaluación de un programa de propagación de pérdidas por terremotos de múltiples pilares, que involucra al gobierno central y al seguro obligatorio. Se muestra que el modelo es capaz de analizar múltiples opciones de pólizas, para desarrollar seguros de manera equitativa y justa, y sus efectos sobre la prima de seguro y los fondos de reserva. Para analizar la estabilidad del sistema, DIASA utiliza una fuerte conexión entre la optimización estocástica no diferenciable y medidas de riesgo tales como el valor en riesgo, en inglés Value at Risk, VAR, y la probabilidad de quiebra, insolvencia. El estudio se desarrolló para la región de la Toscana. Incluso, considerando que la Toscana no se encuentra entre las regiones más peligrosas con respecto a las actividades sísmicas, el caso es bastante representativo para el enfoque metodológico, ya que todos los resultados se han normalizado para hacer referencia a unidades monetarias. La elección de la Toscana fue determinada porque el Institute for Research on Seismic Risk of the Italian National Research Council ya había hecho modelos, y poseía datos de un estudio anterior. Estos datos han sido incorporados en un generador Monte Carlo de eventos sísmicos, que simula la ocurrencia de terremotos que afectan a la región, calcula la atenuación de acuerdo con las características geológicas, y finalmente determina la aceleración en el suelo en cada municipio. El modelo de optimización estocástica espacio-dinámico de DIASA se ha personalizado para incorporar explícitamente la vulnerabilidad del entorno construido, con datos sobre el número y los tipos de edificios en cada municipio de la región. En la primera fase, el estudio se ha limitado al estudio de diferentes opciones de pólizas para un programa de seguros. En la siguiente fase se investiga la interacción entre las inversiones en mitigación física, retroadaptación y las medidas de distribución de riesgos. Esta metodología puede aplicarse al proceso de optimizar las decisiones de asegurar centros comerciales, urbanizaciones, proyectos civiles de gran envergadura u otras instalaciones, ya sea desde el punto de vista de la empresa aseguradora, maximizando la utilidad y controlando el riesgo asumido, derivado de la concentración, o desde el punto de vista del cliente, evitando la concentración que pueda llevar a la quiebra a alguna empresa aseguradora, o sea controlando el riesgo que asumen. Durante 15 años, los terremotos se han dirigido hacia Estambul, y la tensión sigue aumentando bajo los 18 millones de personas que la habitan. En la roca profunda y oscura bajo el mar de Mármara, los terremotos se alinean como pasos, cada uno un poco más cerca de una de las grandes ciudades del mundo. Durante más de 15 años, los sismólogos han observado cómo terremotos moderados, magnitud 5 o superior, avanzan de forma constante hacia el este a lo largo de la falla principal de Mármara, el límite de placas costeras que atraviesa el norte de Turquía. Ese desarrollo ha puesto la actividad justo delante de un tramo cerrado de la falla justo al sur de Estambul, hogar de 18 millones de personas y una densa concentración de infraestructuras críticas, industria y servicios inmobiliarios. El terremoto de magnitud 6,2 en abril de 2025 fue el más fuerte en más de 60 años. Solo se rompió a unos 10 a 20 kilómetros de la falla, dejando intacto un tramo separado de 15 a 20 kilómetros, el segmento de Abklar, sin interrupción. En lugar de ofrecer consuelo, este silencio sísmico es preocupante. Una zona silenciosa similar en la misma falla se convirtió en el punto de partida para el terremoto de magnitud 5,8 de 2019, recordándonos que la ausencia de pequeños terremotos puede indicar que una sección bloqueada y estresada está a punto de fallar. El contexto más amplio hace que todo esto sea aún más significativo.
La falla principal de Mármara es la última sección que queda del límite de la placa de Anatolia Norte que no ha producido un terremoto de magnitud 7 o superior desde 1766. Modelos matemáticos y simulaciones basadas en física protegen las conexiones transcontinentales de Estambul, puentes y túneles que atraviesan Europa y Asia, cartografiando la reología de fallas, la profundidad de sedimentos y la propagación de ondas sísmicas. Los modelos evalúan el desplazamiento estructural, optimizan las colocaciones adaptativas como amortiguadores histéricos, y evalúan la vulnerabilidad de las redes vitales a múltiples escenarios sísmicos. De este modo, Estambul espera resistir terremotos, manteniendo unidas a Europa y Asia. Caso: reconstrucción de Nueva Orleans. La interrelación entre los distintos tipos de desastres requiere que, para llevar a cabo la mejor gestión posible, que minimice las víctimas y los costes económicos, sea necesario tener una visión holística de todo el problema. Desafortunadamente, los modelos matemáticos necesarios para cada tipo de desastre son diferentes. Es conveniente disponer de enfoques modernos, como los hipotálamos artificiales de la industria 6.0, para ser exitoso en el manejo de estos problemas. Reconstruyendo Nueva Orleans con modelos matemáticos. Tras la devastación causada por el huracán Katrina en 2005, la reconstrucción de Nueva Orleans dependió en gran medida de una transición de una ingeniería determinista obsoleta a una modelización matemática probabilística altamente sofisticada. Agencias federales, instituciones académicas y planificadores urbanos desplegaron sistemas complejos de ecuaciones para rediseñar completamente la infraestructura de inundaciones de la ciudad, optimizar miles de millones en ayuda económica, y modelar la recuperación socioeconómica de los barrios. Los principales modelos matemáticos y computacionales que impulsaron la reconstrucción de Nueva Orleans abarcan varios dominios críticos. Modelos hidrodinámicos y predicción de oleaje. Modelos econométricos de recuperación comercial, y modelos de riesgo humano y logística educativa. 10 años después de Katrina. La reconstrucción de Nueva Orleans 10 años después del huracán Katrina es tan fragmentada y caleidoscópica como la propia ciudad. Una fila de edificios de losa casi terminada a lo largo de Canal Street, cerca del centro, luce impresionante, una imagen destinada a la portada de folletos de desarrollo económico. Los edificios forman parte de un plan de reemplazo de 2 hospitales de 70 acres y $2.700 millones, diseñado por 2 equipos liderados por el NBBJ. Como tantas otras cosas sobre la reconstrucción de la ciudad, que estuvo semanas en un caos de agua fétida, tras desastrosos fallos de diques, el proyecto del hospital ha sido tanto controvertido, desplazando a los residentes en una ciudad inundada de terrenos vacíos, como visto como algo positivo para los empleos que creará. De los numerosos estudios realizados para la reconstrucción de Nueva Orleans, el artículo Risk Analysis of a Protected Hurricane Prone Region ha sido seleccionado como ejemplo de referencia. El artículo presenta una metodología de análisis de riesgos para regiones protegidas propensas a huracanes. La metodología está destinada a ayudar a los responsables de la toma de decisiones y de la política, y tiene las características de ser analítica, transparente, cuantitativa y probabilística. El peligro se cuantifica mediante un marco probabilístico para obtener perfiles de riesgo como tasas de superación de elevación, y los perfiles de riesgo como tasas de superación de pérdidas basadas en un espectro de huracanes determinado, mediante una distribución conjunta de probabilidad de los parámetros que definen la intensidad del huracán. Las marejadas, olas y precipitaciones resultantes se utilizan para evaluar el rendimiento de un sistema de protección contra huracanes, compuesto por una serie de cuencas y subcuencas que definen las características de drenaje interior del sistema. La protección contra inundaciones se proporciona mediante diques, muros de contención, compuertas de cierre, sistemas de drenaje y estaciones de bombeo interiores. Las relaciones de almacenamiento en etapas definen las características de las subcuencas, de la población y de la propiedad en riesgo. La metodología propuesta permite a los responsables de la toma de decisiones evaluar alternativas para gestionar el riesgo, como proporcionar una mayor protección contra huracanes, incrementar la eficacia de la evacuación, cambiar la política de uso del suelo, mejorar las operaciones del sistema de protección contra huracanes, y aumentar la preparación pública y gubernamental.
La figura presenta el mapa de Nueva Orleans y el sureste de Luisiana que indica los límites geográficos de la región estudiada en el análisis de riesgos. El diagrama presenta la metodología global de análisis de riesgos. La figura presenta el esquema del Sistema de Protección contra Huracanes, Hurricane Protection System, HPS, definido por cuencas, subcuencas y tramos. La figura muestra el mapa ilustrativo de inundación utilizando información hipotética. Se presentan los límites de inundación de 100 años de retorno, y el de 200 años, con su correspondiente nivel de elevación. Esta información permite evaluar el coste de las inundaciones en términos probabilísticos. Dada la información de riesgo de referencia para un HPS, el análisis beneficio-coste puede utilizarse para evaluar la rentabilidad de estrategias alternativas de mitigación de riesgos. En el contexto de proteger una región frente a las inundaciones derivadas de las oleadas posteriores al huracán, las opciones de mitigación de riesgos incluyen fortalecer los diques, aumentar la longitud de los tramos y su profundidad, reubicar centros residenciales y comerciales, y mejorar los procedimientos de respuesta de emergencia. El beneficio de una acción de mitigación de riesgos es la diferencia entre el riesgo anual total antes y después de su implementación. Anticipación. Es el núcleo de la toma de decisiones en el entorno 4.0. No se trata de reconstruir los daños causados por un desastre, con decisiones a posteriori. Se trata de anticiparlo y mitigarlo con acciones antes del desastre. Y la mejor manera de hacerlo es usar el poder de las matemáticas. Bajo el nuevo paradigma tecnológico. Al igual que Carl Friedrich Gauss, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que las matemáticas son la reina de las ciencias. Gracias por su atención.